¿Quién es Latifa Al-Daroubi y cómo ha logrado cautivar a toda Siria? En este video, exploramos su inesperado ascenso en el gobierno de su esposo y el impacto de su figura en la política del país. Quédate hasta el final para descubrir el que Latifa Al-Daroubi guarda bajo su imagen discreta. A finales de 2024, el presidente Bashar al-Assad dejó el poder, cediéndolo a Ahmed al-Sharaa. Este cambio de gobierno no solo marcó una transición política, sino que trajo consigo el ascenso de una nueva figura pública, Latifa Al-Daroubi, la esposa de Ahmed. Desde su aparición, Latifa se convirtió en una presencia central que cautivó la atención del pueblo sirio y del mundo entero. Aunque en un principio su rol parecía reservado al ámbito privado, pronto quedó claro que su imagen era un componente esencial del nuevo gobierno, proyectando un mensaje de estabilidad y renovación en Siria tras la caída de Assad. Latifa Al-Daroubi no solo es la esposa del presidente, sino una figura cuidadosamente seleccionada para representar un cambio de rumbo en el país. A diferencia de la presencia más pública y reformista de Asma al-Assad, esposa del presidente derrocado, Latifa opta por un enfoque más tradicional y moderado. Su llegada al escenario público sirio marca un contraste con el estilo de su antecesora, lo que genera una especie de nueva esperanza en sectores de la sociedad más conservadora. Con su imagen discreta y su estilo más sobrio, Latifa se presenta como el rostro de una Siria que busca balancear la tradición con el cambio. Latifa Al-Daroubi nació en 1984 en Al-Qaria Tain, Homs, una región con una rica tradición política y religiosa. Su familia tiene un largo historial de influencias, tanto en la política siria como en la historia de Siria en general. El vínculo de su familia con el poder data de generaciones, con su gran abuelo, Ala al-Din al-Daroubi, desempeñando un papel destacado en el Imperio Otomano. Este linaje, profundamente arraigado en los valores tradicionales de Siria, ha sido parte esencial de la identidad política y cultural de Latifa, y su influencia se refleja en cada paso que da en su vida. En cuanto a su formación académica, Latifa se inclinó por la lengua y literatura árabe, obteniendo una maestría en esta disciplina. Esta especialización en el mundo de las letras no solo habla de su amor por la cultura, sino de su capacidad para entender los matices históricos y culturales de su país. En un contexto político como el de Siria, donde las ideas y la historia son parte fundamental del discurso social, Latifa es consciente del peso que su educación y su linaje pueden aportar al momento histórico que está viviendo el país. Latifa Al-Daroubi y Ahmed al-Sharaa se casaron en un contexto bastante discreto, mucho antes de que él asumiera la presidencia de Siria. A pesar de su actual rol como primera dama, la pareja ha logrado mantener una vida privada alejada de los reflectores. Si bien las apariciones públicas de Latifa han sido pocas, han logrado cautivar la atención de los medios por la forma en que mantienen su intimidad y su relación con el pueblo sirio. A diferencia de las figuras públicas más mediáticas, Latifa optó por un perfil bajo, lo que, curiosamente, ha generado más interés en torno a su persona. La familia de Latifa está compuesta por 3 hijos, pero pocos detalles han trascendido sobre ellos. Este enfoque reservado ha creado una especie de aura de misterio, donde los sirios y el mundo entero especulan sobre la vida cotidiana de la primera dama. Sin embargo, lo que sí es claro es que la familia de Latifa es un pilar fundamental en su vida, y la estabilidad familiar se presenta como una de las bases de su apoyo a la nueva administración de su esposo. Una curiosidad interesante es que la hermana de Latifa está casada con Maher Mohamed Marwan, quien ahora ocupa el cargo de gobernador de Damasco.
Esta conexión política refuerza la idea de que la familia al-Daroubi ha jugado un papel crucial en los círculos de poder de Siria durante generaciones, lo que le da un carácter aún más destacado dentro de la política actual del país. La primera aparición pública de Latifa al-Daroubi se produjo en un evento importante con mujeres sirias de Estados Unidos. Este fue un movimiento estratégico para que la primera dama se presentara ante el mundo de manera moderada, sin grandes despliegues mediáticos, pero con una fuerte presencia política. Su discreción en este evento, al no permitir fotos, no hizo más que aumentar el misterio que la rodea. Aunque su intervención fue sutil, su presencia en este tipo de reuniones marcó el inicio de su visibilidad política, demostrando que Latifa no solo se dedicaba a cuestiones privadas, sino que comenzaba a jugar un papel dentro de la nueva administración. No pasó mucho tiempo antes de que las redes sociales se hicieran eco de su aparición. Los comentarios y las reacciones online fueron inmediatos, y su nombre se viralizó rápidamente. Este fenómeno en las plataformas digitales mostró el gran impacto que su figura tenía en el pueblo sirio, tanto dentro como fuera del país. La gente comenzaba a familiarizarse con su rostro y con su estilo, generando un aluvión de opiniones y especulaciones sobre su papel en el nuevo gobierno. Su primer viaje internacional junto a su esposo se llevó a cabo en Meca, Arabia Saudita, un destino cargado de simbolismo religioso. Este viaje, aunque de carácter privado, fue otro momento que desató una gran cantidad de comentarios en los medios de comunicación y redes sociales. La elección de Meca es significativa desde una perspectiva religiosa y destaca la idea de que el nuevo gobierno busca estrechar lazos con las potencias musulmanas más influyentes de la región. Al ser vista en esta ciudad tan relevante en el mundo islámico, Latifa logró proyectar una imagen de conexión profunda con los valores religiosos y tradicionales que tanto caracterizan al nuevo gobierno de Siria. Este evento internacional marcó una etapa clave en la construcción de la imagen pública de Latifa. Le permitió consolidarse como una figura más allá de las fronteras sirias, aumentando su relevancia a nivel global. A medida que su figura fue creciendo, quedó claro que Latifa al-Daroubi no solo era una primera dama en sentido estricto, sino a su vez un componente crucial en la proyección internacional de la nueva Siria, buscando estrechar relaciones con países de la región y reflejar el compromiso con sus valores más profundos. A pesar de la imagen conservadora que proyecta, es claro que Latifa al-Daroubi juega un papel importante en la política interna de Siria. Aunque no busca ser una figura política activa, su presencia está diseñada para fortalecer la estabilidad del nuevo gobierno y, sobre todo, para consolidar el apoyo dentro de las fuerzas tradicionales y religiosas del país. Es probable que, en los próximos años, Latifa se involucre en diferentes iniciativas sociales y políticas. Su enfoque podría centrarse en promover el bienestar de las mujeres, especialmente en un contexto donde el país busca reconstruirse tras años de conflicto. Programas de apoyo a las mujeres y a las familias sirias, así como iniciativas de caridad, podrían convertirse en uno de los pilares de su actividad, generando apoyo entre sectores de la sociedad que buscan recuperar la normalidad tras años de guerra. Asimismo, Latifa tiene su rol como figura simbólica en Siria es esencial. Su imagen refuerza la idea de que el nuevo gobierno está comprometido con la reconstrucción y con la mejora de las condiciones de vida en Siria. Al ser vista como una mujer de familia, respetuosa de las tradiciones y enfocada en el bienestar de los suyos, se crea una figura que se siente cercana a la población, algo que en tiempos de inestabilidad política puede ser clave para generar confianza en el nuevo liderazgo del país. Latifa al-Daroubi se está posicionando como una figura clave en Siria, pero su influencia va mucho más allá de lo que ves.
Si te sorprendió su historia, suscríbete, activa la campanita y comenta tu opinión. No te pierdas el próximo video.